comienzo un nuevo video de su clase de Matemática Aplicada 3. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es la ley de senos. En geometría conocimos el teorema de Pitágoras, con el que podemos conocer la medida de un lado teniendo la medida de los otros dos, pero aplica solo para triángulos y rectángulos. Recuerden ustedes que con el teorema de Pitágoras logramos encontrar un lado desconocido siempre y cuando el triángulo fuera rectángulo. Y también podríamos usar las razones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Dice, con las razones trigonométricas se puede lograr realizar estos cálculos cuando se trata de triángulos oblicuángulos. Veamos entonces qué pasa cuando no son triángulos rectángulos y nos piden encontrar un lado o un ángulo. Consideremos un triángulo oblicuángulo con sus tres ángulos y sus tres lados. Observemos entonces este triángulo. Si ustedes se fijan, tienen el lado A, el lado B, el lado C. También tenemos el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo alfa. Con la ley de senos lo que vamos a ver es cuál es la relación que hay entre los lados y los ángulos opuestos a esos lados. La herramienta matemática que relaciona ángulos y lados de un triángulo oblicuángulo es la triple igualdad llamada ley del seno. ¿Sí? Veamos un poco entonces qué es la ley del seno. Decíamos que tenemos este triángulo, tenemos los tres lados y los tres ángulos, entonces veamos la relación de esto. Si nosotros tenemos el lado A, este lado tiene relación con este ángulo, que es el ángulo alfa. O sea, el lado opuesto al ángulo alfa es el lado A. Tenemos el ángulo beta, el lado opuesto al ángulo beta es B. Tenemos el ángulo teta y el lado opuesto a ese ángulo es C. Por lo tanto, nosotros podemos crear las relaciones y así tenemos la ley de seno, como lo creamos. Es decir, si yo tengo este lado A sobre el seno del ángulo alfa, eso es igual también al lado B sobre el seno del ángulo beta y al lado C sobre el seno del ángulo teta. Es decir, la relación que hay entre estos es la misma, es igual. Como lo dice aquí, ¿verdad? Que dice la razón entre un lado y el seno de su ángulo opuesto. Eso ustedes lo tienen que tener claro. La relación que existe entre el lado y el seno de su ángulo opuesto. Cuando vayamos a trabajar con esta regla, hay que tener bien claro que siempre las relaciones, cuando las planteamos, van a ser su lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Algo importante aquí con esta regla nos dice que la triple igualdad funciona de a par, es decir, relacionando dos de las razones por vez. Podemos entonces, no necesariamente para encontrar un valor dado, debemos usar las tres, sino que con dos de estas relaciones nosotros podemos trabajar y encontrar un valor determinado. Veamos un ejemplo. Dice hallar el lado y ángulo restante en el siguiente ejercicio. Tenemos este triángulo. Si ustedes se fijan en este triángulo, tenemos dos lados, tenemos un ángulo. Entonces, tenemos dos ángulos aquí, perdón. Dos ángulos y dos lados. Por lo tanto, lo restante que vamos a encontrar es este ángulo y este lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos entonces. Recordemos un poco este triángulo que teníamos en la figura anterior. Tenemos aquí la relación de sus lados, tenemos sus ángulos. Por lo tanto, entonces, tenemos este triángulo, es decir, que tenemos el lado A, que sería 11, tenemos el lado B, que sería 16, este sería nuestro ángulo alfa, este sería nuestro ángulo teta. Por lo tanto, veamos qué nos falta. Si ustedes observan bien aquí, lo que no tenemos es el ángulo beta y no tenemos el lado C. ¿Sí? El ángulo beta y el lado C. Por lo tanto, son las dos incógnitas que vamos a resolver, los dos que vamos a encontrar, que sería el ángulo beta y el lado C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar entonces la ley de senos, que nos dice que la razón del lado A con el seno del ángulo alfa es igual a B con el seno del ángulo beta y C con el seno del ángulo C con el seno del ángulo teta.
Por lo tanto, entonces vamos a partir de los datos que tenemos para ver qué vamos a usar. Recuerden ustedes que también se puede usar esta ley en pares. Vamos a ver cuál nos convendría más. En este caso, como aquí tenemos el lado A y también tenemos el ángulo de 30, entonces decimos que la razón de A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta. Ahí entonces vemos que tendríamos este dato, tendríamos B, y el que no tendríamos es el seno de beta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si ustedes se fijan, ahí son dos razones y es una igualdad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de despejar o despejar para beta para encontrar su valor. Veamos cómo lo haríamos. Primero tenemos aquí la pareja y lo que vamos a hacer es sustituir esos valores. Tenemos que el lado A dijimos que era 11 y el opuesto a este es 30, por lo tanto sería sobre el seno de 30 igual a, tenemos que B es 16 sobre el seno de beta. Recuerden que beta es lo que vamos a encontrar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es resolver esto, 11 sobre el seno de 30. Si ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar igual a 22. Y acá les quedaría 16 sobre seno de beta. Ahora, ¿cómo puedo despejar esta beta? Lo primero que tendríamos que hacer entonces es pasar este seno de beta al otro lado. Si aquí está dividiendo, pasaría a multiplicar. Nos quedaría de esta manera entonces 22 seno de beta igual a 16. Ahora lo que vamos a hacer es despejar ese 22. Si este 22 está multiplicando, lo pasamos para este lado, entonces pasaría a dividir. Me quedaría seno de beta igual a 16 sobre 22. Y recuerden ustedes que para encontrar el ángulo lo que hacemos es despejar este seno y pasaría a este lado. Me quedaría entonces beta igual a seno inverso de 16 sobre 22. Ustedes hacen eso en su calculadora y el resultado de beta va a ser igual a 46.66. Ese sería el ángulo beta. Ahora, una vez que ya tenemos el ángulo beta, vamos a encontrar el lado C. Entonces, ¿qué relación podemos usar para encontrar el lado C? Podemos usar esta última, B sobre seno de beta igual a C sobre seno de teta, y luego despejar para C. ¿Por qué lo podemos usar? ¿Conocemos el valor de B? Sí, lo conocemos. Seno de beta, ya tenemos beta, entonces lo podemos usar. El de C no lo conocemos, lo que vamos a encontrar, y teta también lo conocemos. Entonces veamos, vamos a usar esta razón, sustituimos datos, B es igual a 16, como es aquí seno de beta, sería seno de 46.66, en este caso tenemos el lado C, me quedaría sobre seno de teta, recuerden que teta es 103.34. Una vez que tenemos eso, resolvemos esto, me quedaría 22 si yo divido esto entre esto. Ahora, este seno de 103.34 lo despejo. Aquí está dividiendo, lo paso a multiplicar y me queda igual a C. Si se fijan, ya C me queda despejado. ¿Sí? 22 de dónde salió, de la división aquí. Y luego este seno de 103.34 aquí estaba dividiendo y lo pasé para acá. Pasó a multiplicar. Resuelvo esto en la calculadora, lo escribo y me queda 21.41. Por lo tanto, el valor de C es 21.41. Si se fijan, ya obtuvimos lo que queríamos encontrar, que era el ángulo que faltaba y el lado que faltaba aplicando ley de senos. Ahora vamos a ver el ejemplo 2. Dice hallar los lados y ángulos restantes en el siguiente ejercicio. Veamos el triángulo. Si ustedes se fijan, aquí solo nos dan un lado y nos dan dos ángulos. Por lo tanto, hay que hacer las relaciones, a ver qué nos están dando y con qué podemos trabajar. Nos ubicamos aquí en el triángulo para que les sea mejor y tengan una mejor visibilidad de a quién nos estamos refiriendo. En este caso entonces tenemos 15, que sería el lado A, tenemos su opuesto, que sería el ángulo de 42. Por lo tanto, aquí si ustedes se fijan, ya podemos hacer una relación. Y tenemos acá 76, que sería beta, pero no tenemos los otros dos lados. Veamos entonces qué es lo que nos falta, qué vamos a encontrar.
sería el ángulo teta, no lo tenemos, y no tenemos el lado C, tampoco tenemos el lado B. Por lo tanto, para encontrar eso, vamos a tener que aplicar ley de senos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan acá, nos falta este ángulo. Hay una forma sencilla de obtener ese ángulo. Recuerden ustedes que tengo este triángulo, por lo tanto la suma de los tres ángulos, ¿a cuánto es igual? 180. Entonces, si yo tengo dos ángulos, puedo saber quién es mi tercer ángulo. Eso ustedes lo recuerdan y acá lo podemos encontrar. Digo que teta más 76 más 42 igual a 180. Despejo y me quedaría entonces que teta es igual a 62. Con eso fácil ustedes ya pueden obtener ese ángulo. Si se fijan, ya este dato me ayuda bastante para poder encontrar estos otros dos lados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para encontrar los lados? Pues aplicar esta ley. Veamos con qué dato podemos comenzar. En este caso, si yo tengo A y tengo el ángulo que está opuesto a este lado, entonces puedo usar A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo A, tengo alfa, B no sé, pero beta también lo tengo, que es 76, si ustedes se fijan. Entonces, sustituyendo esos datos, me quedaría 15 sobre seno de 42, que es el ángulo alfa, igual a B, ¿sí? Siguiendo esta ley, B no lo sabemos, sobre el seno de 76, que sería el seno de beta. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es despejar para encontrar quién es B. ¿Cómo lo hago? Primero resuelvo esto. 15 sobre seno de 42 me quedaría 22.42 igual a B sobre seno de 76. Ahora despejo este seno y lo paso a multiplicar. Me quedaría 22.42 seno de 76 igual a B. Una vez tengo eso, lo que hago es escribo eso en la calculadora y me da el resultado. En este caso sería B igual a 21.75. Ya con eso obtuve lo que es el valor de B. Ahora, el valor de C, ¿cómo lo obtengo? Entonces me voy nuevamente aquí a las relaciones, veo qué datos tengo y veo qué datos puedo utilizar. En este caso vamos a utilizar B sobre seno de beta igual a C sobre seno de teta para luego despejar para C. ¿Por qué lo utilizamos? Son los datos que tenemos. ¿Quién es B? Lo obtuvimos que era 21.75. ¿Tengo el valor de beta? Sí lo tengo, que es 76. C no lo tengo, es lo que vamos a encontrar. Teta lo tengo, sí, aquí lo encontramos, que era 62. Por lo tanto, a la hora de sustituir, tenemos esto, vean. Vean que aquí en este caso yo lo hice de un solo. Si ustedes dividen 21.75 entre seno de 76 les da 22.41. Luego despejamos y este seno de 62 se está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y eso nos queda igual a C. Una vez que tenemos eso lo resolvemos en la calculadora y me quedaría que C es igual a 19.79. Ya con eso hemos encontrado lo que nos pedían, que era lo que nos faltaba. En este caso nos faltaba B, lo obtuvimos, nos faltaba C, también lo tenemos, y nos faltaba el ángulo teta, que lo obtuvimos al inicio, que era igual a 62. Con eso pues concluimos un poco lo que es esto de la ley de senos. Espero que hayan comprendido y que no tengan dificultad al momento de resolver los ejercicios. Gracias por su atención.